Computer, ahí está. Ahí está, ahí estoy grabando en la computadora. Bueno, buenas. Yo soy Maxi, estuve cerca del final en la última clase, no pude estar desde el principio. Con Vero estamos a cargo del taller. No sé si Vero me presentó, yo soy abogado, estoy en el taller desde el 2018 más o menos, y hoy vamos a hablar de teoría del caso. A ver. Estoy compartiendo. Ahí va. ¿Ahí me pueden ver bien? Sí. Sí. Bueno, ¿qué concepto tienen ustedes de teoría del caso? ¿Qué es para ustedes la teoría del caso? El Bueno, planteamiento un que hace poco cada una de las partes lo, sobre el caso. lo habíamos conversado en las prácticas penales, era más o menos nuestra versión de lo que creemos que pasó en los hechos y acerca de lo que vamos a tener que convencer al juez, según si somos la defensa o la fiscalía. Bien, ahí tenemos una versión. Había otra chica ahí que estaba comentando, no sé quién era. Dije lo mismo con otras palabras, que es el planteamiento de cada una de las partes sobre los hechos, las pruebas y su connotación jurídica. Es lo Sí, mismo, en otras palabras. ¿no? Sí, más o menos es eso. Vamos a expandir un poco sobre ese concepto básico, ¿sí? Vamos a tratar algunos temas iniciales para darle un poco de contexto a lo que es la teoría del caso. Teniendo en cuenta un poco los sistemas jurídicos que vimos en la clase pasada, Vero les estuvo hablando de sistema acusatorio contra sistema inquisitivo, estas dos formas de encarar un proceso. Y entiendo les tiene que haber explicado también que lo que se busca con el... Ahí sí te cagada. Pues lo que se busca con el acusatorio es que haya dos partes contradictorias, una que acusa, una defensa que está planteando una versión negacionista o alternativa de los hechos, y bueno, un jurado que decide en base, decide si creerle o no a esa parte que acusa. Y ese es un poco el... Ay, acá la puta madre. Ese es un poco la idea de la litigación en un juicio oral, ¿sí? Que haya dos partes en pugna, porque se entiende que esa información que entre, si está controlada por la otra parte, va a ser de una calidad superior. Y en este contexto está inmerso el litigante, que tiene que presentar un caso en un debate oral, y que va a tener una doble labor, va a tener que narrar los hechos desde su punto de vista, desde la versión que le convenga a la parte que está representando, va a ser una acusación razonable y convincente si es el fiscal, si es el defensor, ya vemos qué posturas puede adoptar, y va a tener que persuadir en el sentido de convencer, sí, ser más persuasivo, convencer mejor que la parte que tiene del otro lado. Bueno, esa idea del conflicto entre persuasión y hechos del mundo, un poco esta idea de, a veces uno cuando escucha la palabra persuadir, cree que está manipulando los hechos de la realidad. En realidad persuadir es saber exponerlo de forma tal que se entienda, que sea claro y que convenza más que la parte del otro lado, que se entiende que si están en igualdad de condiciones, de ese juego va a salir la mejor información para arribar a la verdad. ¿Que ustedes qué creen? ¿Se arriba la verdad de los hechos o se construye una verdad para el caso en el marco del debate? Voy a Se matar esto. construye. Se construye. ¿Y cuál sería la diferencia entre la averiguación y la construcción de una verdad? ¿Podrá repetir, profe, la diferencia entre qué? Sí, No, no porque escuché bien. hay como dos ideas. Tenemos por un lado los que dicen que la verdad en un debate se averigua, es decir, se obtiene la verdad absoluta de lo que pasó,
Y aquellos que creen que en base a las pruebas que se van juntando se construye la verdad más plausible para el caso. Yo creo que depende de qué lado estés. Si la defensa o... Sí, porque como que el enfoque va a depender desde qué lugar se para, o sea, tengamos que armar esta teoría. ¿En qué sentido? Claro, como que no es lo mismo, o sea, por ejemplo, yo soy abogada defensora o estoy defendiendo al imputado, tal vez tenga que construir alguna teoría en base a lo que yo sé que no va a ser lo que quiero que en realidad la otra parte sepa. Bueno, sí. Sí, está un poco... a mí me parece que está un poco en un punto intermedio, sí, pero el acusatorio, el sistema acusatorio así, como tal, lo que busca es entender que en pos de la averiguación de la verdad no podemos tener jueces que investiguen tanto, ¿sí? En el sentido de vuelta, que la acusación está en manos del fiscal. Si se averigua y se construye, está un poco ahí en el medio de la cuestión. Pero está bueno tenerlo en cuenta como cuestión para pensar si cuando uno va preparando el caso. Yo creo que si uno entiende que la verdad se construye en el debate, tampoco se duerme con la prueba. Como que no va al juicio a ver qué pasa, sino que va con una idea de lo que quiere demostrar y con las herramientas con todo preparado para probarlo en el debate. Este gato me está molestando mucho. Sí. Bueno, pasemos a teoría del caso, ¿sí? Vamos a hablar ya de lo que más importante de la clase, que es entenderla como una herramienta, ¿sí? Más allá de que es un concepto, que si quieren lo podemos entender como la versión simple, lógica y persuasiva de lo que pasó. Y me gusta este concepto porque es, por un lado, simple, me permite tenerlo en cuenta siempre que se analice un caso, que es simple, no tiene complejidades, ¿sí? Que no tiene complicaciones innecesarias y que hace que uno lo pueda entender sin necesidad de ahondar demasiado. Si tenemos una versión que es simple, que es lógica, es decir, que responde a las máximas de la ciencia y del sentido común, y encima es persuasiva, por lo menos vamos a presentar un buen caso. Ya si perdemos o ganamos va a depender de otras cuestiones, pero el trabajo lo hicimos bien. Eso como concepto. Y después como metodología del trabajo, en el sentido de que, de vuelta, uno no se duerme en el caso, sino que está trabajándolo desde el momento en que toma contacto con el mismo, ¿sí? Ya desde el primer momento uno se va formando su versión de los hechos para plantearla o para usarla como herramienta para tomar decisiones a lo largo de todo el proceso, ya sea en la parte de instrucción como en la parte del debate. Nosotros nos vamos a enfocar más que nada en la parte de lo que es la litigación en el juicio oral, lo que también vamos a ver audiencias. Hoy de hecho vamos a ver la audiencia de formalización. Y nos va a servir tener en cuenta este concepto para, de vuelta, encarar esa actuación, ¿sí? Como litigantes, como personas, como abogados que estamos representando una de las partes. Y la teoría del caso, que de vuelta es esta versión simple, lógica y persuasiva que tenemos de lo que ocurrió, la podemos descomponer en tres distintos conceptos, a su vez. Los hechos, el derecho y la prueba. El soporte fáctico, el soporte jurídico y el soporte probatorio. Abarcando esas tres cosas, nosotros vamos a tener nuestra teoría del caso, entonces. El soporte fáctico son los hechos. Aquellos hechos del caso, ¿sí? Que los podemos dividir de distintas maneras. Vamos a tener en un caso, por ejemplo, hechos controvertidos y hechos incontrovertidos. Los incontrovertidos son aquellos hechos que no se pueden discutir en el marco del debate. Desde un punto de vista estratégico, ¿sí? Porque están probados más allá de toda duda y porque no interesa tampoco a la versión que estamos presentando discutirlos demasiado. Por otra parte, nuestra actuación va a girar en torno a los hechos controvertidos, que son aquellos que sí están discutidos
y en los que voy a centrar mi actuación. ¿Vale? Y después tenemos otras posibles clasificaciones de los hechos, pero la más importante es esa, ¿sí? Tener en cuenta qué vamos a discutir y qué no vamos a discutir en un debate. Tenemos que ser capaces de formar un relato de los hechos, que va a ser nuestra versión de lo que ocurrió. ¿Que cómo tiene que ser este relato de los hechos? Bueno, tiene que abarcar todas las cuestiones. Yo tenía un amigo que era periodista que me explicaba que un buen relato de los hechos tiene que responder 5 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo? ¿Y por qué pasó? Es decir, ¿qué pasó? Vendría a ser la versión condensada, es el hecho, ¿sí? Que tiene que ser un hecho de contenido delictual, tiene que ser de naturaleza penal, ¿sí? De relevancia penal. ¿Cómo pasó? Va a ser la forma en que se devolvió ese hecho. ¿Cuándo y dónde nos da el tiempo y el lugar? Y el por qué nos da el móvil, que es un elemento persuasivo, ¿sí? Nos va a dar un plus de convencimiento en el relato, en la versión que nosotros le vamos a presentar al jurado o al juez, para obtener una decisión favorable. Algunos autores también agregan quién y a quién, adoptando incorporando los sujetos al relato, pero en la medida que uno conteste esas 5 preguntas va a tener un relato coherente y dentro de todo persuasivo. También los invito a que lean en cuanto al etos y el patos y el logo, que son distintos, es una clasificación que usaba Aristóteles en su retórica sobre cómo uno puede persuadir, ¿sí? El etos vendría a ser persuadir desde la autoridad, desde ejemplo, un perito persuade porque es un experto en la materia, ¿sí? El patos es acudir a la emoción, a lo emocional, por ejemplo, hacer... ¿Vieron cuando se le pregunta a uno de los testigos si puede reconocer al imputado y lo señala en la sala? Bueno, eso sería un elemento, un argumento emocional desde el punto de vista, desde lo que entendía Aristóteles. O cuando lloran los testigos, esos son argumentos que tocan más lo que es lo emocional. Y bueno, el logos vendría a ser lo racional, lo lógico, ¿sí? Argumentar desde ese punto de vista. Después tenemos esta idea del lema, que ¿qué es el lema? ¿Alguno sabe lo que es el lema? Sí, es esa frase que se repite en el discurso que da el defensor o la fiscalía para que cale profundo, digamos, en el jurado y simplifique nuestra teoría del caso. Sí, bastante completa la definición. Es una versión condensada del caso, ¿sí? Es lo que nosotros queremos que el juez tenga en la cabeza resonando al momento de fallar. Y que es transversal a toda nuestra teoría del caso. Que se puede resumir justamente en una pequeña frase o una idea. Que por eso está bueno y es un elemento persuasivo que nosotros siempre mencionamos cuando damos teoría del caso. No sé si se les ocurre alguno en este momento, alguno de ustedes. Podría ser, por ejemplo, el caso, a ver, se me ocurre, de una víctima de violencia de género, recalcar, acá la única víctima es tal persona. Ese es un buen ejemplo, sí. Me sorprendiste porque siempre que se usa es el no es no en los hechos de abuso. Ese es como que el ejemplo que se suele dar más seguido en las clases. ¿Alguno se le ocurre algún otro? ¿Pero estás ahí vos? ¿O te perdimos de Podría vuelta? ser, no lo voy a, o sea, pero por ejemplo, no sé, en el caso como por ejemplo de Fernando Báez Sosa, que se recalcaba que era un niño, como que tenía una familia, es enfocarnos en algo así. No sé si eso fue no sé si hubo un lema ahí en esa teoría Ok.
esa teoría del caso. O sea, no entiendo bien el concepto, o sea, sí sé que lo que es un lema, el lema, o sea, digamos como sustantivo, pero no entiendo el concepto en este punto. Lema, en lo que es una teoría del caso, nosotros lo explicamos como la versión condensada del caso, como una frase o algo que impacta, que es cortito, que se repite varias veces a lo largo, por ejemplo, de un alegato de apertura, un alegato de clausura, como una idea que se recalca cada rato, que entendemos que es muy persuasiva, que es transversal al caso y que lo que hace es dar un plus de convencimiento. Y lo que se logra con el lema, con el tema, es tener esa idea resonando en la cabeza del juez o del jurado al momento de analizar cada una de las pruebas. Si yo le digo 85.000 veces al jurado, por ejemplo, no es no, no es no, no es no, es porque yo quiero que a medida que van pasando los testigos en un debate oral, el jurado los esté mirando y pensando, sí, bueno, pero también es cierto que no es no. Entonces, esa es una idea que está atrás todo el tiempo resonando. Hay un montón de Puede ser ejemplos en de los delitos lemas. de lesa humanidad cuando se repite al final de los alegatos, por ejemplo, nunca más, o haciendo Nunca referencia a más es un eso. lema, por ejemplo, sí. Ah, Podría ser un lema, no sé si sí, se repite varias veces o si fue una frase que se dijo una sola vez al final, sí, eh, sí. en el alegato ese en particular, pero sí, es un... Y que lo podemos Pero usar no, no nosotros sabía si era un también. lema más social, claro, no sabía si era un lema más social o Lo que se puedes llevar puede para leer. donde quieras. Puedes Ok, llevar para donde... Eso son herramientas, son conceptos que nosotros les vamos dando para que ustedes al momento de analizar los casos, y después esto es caso por caso. Nosotros planteamos generalidades, les damos herramientas para que después en cada caso que trabajemos las tengan en cuenta como posibilidades para encarar. Porque la realidad es que cuando encarás un expediente, un caso penal, si no tenés una guía, que es lo que tratamos de darles con teoría del caso, es una guía, una metodología de trabajo para saber para dónde encarar. Lo primero es esto, es establecer un relato de los hechos persuasivo, lógico, razonable, y que vamos a ver que ese relato de los hechos va a ser explicitado en este concepto que se llama proposiciones fácticas, que no sé si alguno lo tiene fresco a este tema. Están bastante versados en lo que es litigación oral, por lo que veo. Está bueno eso. Tengo el gato acá dando vueltas, me está distrayendo mucho. Está re loco encima. Bueno, las proposiciones fácticas son suposiciones de hecho que si yo las pruebo en un debate, en el marco del juicio, me van a acreditar un elemento de la teoría jurídica en la que yo baso mi argumentación, ¿sí? O sea, es hablar en hechos, pero teniendo en cuenta la prueba y el derecho. Por ejemplo, un robo tiene distintos elementos típicos, tiene un apoderamiento ilegítimo, tiene una cosa mueble que es total o parcialmente ajena, hay violencia, fuerza. Entonces yo los hechos que relate al jurado, ya sea en el alegato de apertura, en la clausura, yo los voy a tener que relatar de forma tal que me cubran esos distintos elementos de la teoría jurídica, ¿sí? En base a prueba. Si yo, por ejemplo, quiero abarcar la violencia, porque si yo no pruebo violencia, no tengo robo, por ejemplo, y tengo un testigo, supongamos Beatriz, que vio que Mayra le arrancó la cartera a Silvina. Me cayeron todas las que estaban primero acá. Yo cuando relate los hechos voy a decir, Beatriz vio como Mayra le arrancaba la cartera del brazo a Silvina. Yo ya tengo ahí esa prueba, ese elemento jurídico que está como sobrevolando el relato que es fáctico, ¿sí? Yo no estoy hablando en lenguaje jurídico, yo no estoy diciendo que hubo una sustracción, un apoderamiento ilegítimo de una cosa ¿Cómo muy ajena. sucedieron Yo los estoy hechos, llevando a sería, lo concreto. ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Sería la forma de relatar los hechos. Sí, sí, justamente. Es la forma en la que se relatan los hechos en un debate oral. En realidad, porque a nosotros nos interesan los hechos que tienen relevancia jurídica, ¿sí? Que son aquellos, en nuestro caso, por lo menos en el derecho penal, que tienen que ver con
los elementos típicos de la figura con la autoría, o que tenga que ver con, por ejemplo, los elementos de una legítima defensa, un estado de necesidad. Tenemos que tener en cuenta la teoría jurídica que subyace en nuestra teoría del caso, para relatar los hechos que nos interesen a nosotros. Y que podamos probar también. Recordemos, proposición fáctica es un hecho que tiene en cuenta el derecho y la prueba. No sé si a alguno se le ocurre algún ejemplo que quiera compartir. Pero yo no sé si estás todavía. Yo le hablo a la nada, estoy hablando solo Estamos. con... A ver, Hola, hola, sí estoy. ahí Hoy está. pude solucionar el problema técnico. Bueno, ahí te veo. ¿A vos se te ocurre alguna proposición fáctica, Vero? Sí, podemos pensar, en vez de meternos a un caso en particular, pensemos, por ejemplo, quiero que pensemos en un concepto, por ejemplo, que nos encontramos a alguien en la facultad y nos pregunta, ¿cómo llegaste hasta la facu? Bueno, alguno de ustedes va a decir, supongamos que esta sea una clase virtual, que en una clase presencial, que estamos en el Salón de los Espejos. Yo les cuento, si yo tuviera que contar mi relato, bueno, me desperté temprano, fui a comprar los pasajes porque iba a Mar del Plata, me tomé el micro, yo uso el Águila, por ejemplo, el que sale a la noche y llega a las 5 de la mañana. Dormí y después cuando se hizo el horario de la cursada, me tomé el colectivo y fui hasta la facultad. Bien, ahí, para contar el modo en que llegué, usé varias oraciones cortas en donde cada una de ellas menciona un aspecto de la realidad. Usé por lo menos 5 oraciones breves. Y en todos ellos no había elementos jurídicos, eran todos hechos, ¿no? Y verbos, ¿no? Verbos y adjetivos y sustantivos. Me levanté, tomé el micro, compré los pasajes, me fui a tal horario, fui a tal lugar. Eso es una proposición fáctica. Es la descripción a través de oraciones. ¿Bien? Que por supuesto, en el marco de la litigación tiene mucha significancia, ¿no? Al fiscal no le interesa cómo llegué a la facultad, al fiscal le va a interesar cómo yo preparo mi teoría del caso, ¿no? Entonces tal vez a estos hechos desprovistos de elementos jurídicos y probatorios sean simples oraciones y no me sirvan, ¿bien? Pero es una buena aproximación para hablar el lenguaje de hechos. Por ejemplo, Maxi, ayer fuiste a la facu. Sí, ayer fui a la facu. Bueno, ¿cómo vas a la facultad? Yo salgo del trabajo y voy caminando. Tengo que caminar 10 cuadras, desde tribunales hasta el Caracachof. Así que salgo un ratito tempranito y me voy caminando y llego y 10 y cuarto. Bien, bueno, ahí hay como 4 oraciones breves, ¿no? Un poquito más. Entonces, esos pequeños fragmentos de la realidad van a ser, o sea, si yo tuviera que fragmentar todo lo que contó Maxi, tal vez una sola no me alcance para saber cómo llegó Maximiliano a la facultad, ¿no? Él dice, salí a las 10 y pico del trabajo. Bueno, esa es la primera proposición fáctica, pero esa única proposición fáctica no acredita mi teoría del caso, Maximiliano llegó a la facultad. Bien, porque Maximiliano llegó a la facultad sería la conclusión. Bien, ahora después vamos a hablar con mayor profundidad con mayor profundidad de teoría del caso, pero me parece que ese es un ejemplo bastante sencillo para aquellos que todavía no han incursionado en litigación anteriormente. Bueno, es un ejemplo, un ejercicio sencillo para poder entrar en lo que pedimos y exigimos en este taller de litigación, que es hablar el lenguaje de hechos, ¿no? Así que ese es un pequeño aporte. Muy interesante el aporte. De pequeño no tenía nada, pero muy linda la idea. Bueno, nuestro relato de los hechos entonces va a estar compuesto de proposiciones fácticas. ¿Cómo pueden ser estas proposiciones fácticas? Bueno, pueden ser medulares, es decir, pueden ir a lo
más relevante de mi caso. También pueden ser contextuales, aquellas que me van a dar, me van a acreditar distintos elementos que si bien no tienen que ver con lo medular del caso, por eso son contextuales, sí me van a ayudar a convencer y a acreditar las principales, digamos, ¿sí? Como si fueran secundarias. También tenemos proposiciones fácticas fuertes, débiles, intermedias, y cómo las vamos a ir analizando. Y van a ver si leen, por ejemplo, a Duce y a Beitelman, que son dos autores cuyo libro tenemos cargado en las cátedras virtuales, hablan de un test de superposición de proposiciones fácticas. ¿Y qué es lo que dicen? Que si que si la proposición fáctica que yo voy a utilizar en mi teoría del caso puede ser utilizada en la teoría del caso de la otra parte, va a ser una proposición fáctica más o menos. O sea, si yo, a ver, si yo quiero probar, si, por ejemplo, a ver si me ocurre un ejemplo. Supongamos en un homicidio, yo digo, por ejemplo, que al imputado se lo veo portando un revólver y discutiendo con la víctima minutos antes del episodio fatal. ¿Sí? Bueno, eso que al principio parece muy fuerte, si yo desde la defensa planteo una legítima defensa, quizás pierda un poco de fuerza, ¿sí? Porque yo voy a poder utilizar bastantes de esas mismas proposiciones fácticas. A mí no me interesa, o sea, yo ya reconozco que estaba con el revólver, discutió con la víctima y bueno, y hubo un desenlace fatal. Yo voy a discutir otra cuestión ahí, voy a discutir que hubo una agresión ilegítima, que hubo una necesidad racional del medio empleado y que hubo una falta de provocación. Entonces mi teoría del caso va a pasar por ahí. Y eso que en un principio parecía muy fuerte, que es que al imputado se lo vio discutiendo con un revólver con la víctima minutos antes de matarla, quizás si yo lo puedo incorporar a mi teoría del caso de la defensa, pierde fuerza. Y por eso está buena esta idea del test de la superposición de proposiciones fácticas, porque nos da una herramienta para analizarlas. Vero, de proposiciones fácticas, ¿vos querés decir algo más? No, Max, seguí nomás. Profe, Sí, digo. consulta. Ahí sí, si basamos por ahí la teoría del caso, o más que nada los hechos no controvertidos y controvertidos, ¿no? No sé si voy por el buen camino. Los hechos no controvertidos serían generalmente los hechos objetivos, no tanto del plano subjetivo, sino los hechos objetivos, por ejemplo, en el caso que dio usted recién de que podía haber un desenlace fatal ante una legítima defensa, bueno, un hecho no controvertido sería de que, bueno, la persona falleció como consecuencia del disparo de arma de fuego. Sí. Ahora, después, en el plano subjetivo, estaríamos tratando la intención, la voluntad, ¿no? O sea, el conocimiento y voluntad ¿cómo se llama? Del agresor. Ahora, si nosotros tratamos las proposiciones fácticas sobre esos hechos objetivos, ahí estaríamos por ahí en el plano de compartirlas. Sí, no pasa por lo objetivo y lo subjetivo tanto como por lo que voy a discutir y lo que no voy a discutir. A ver si se me ocurre algún hecho subjetivo que pueda ser incontrovertido. Recién tenía uno en la cabeza, pero justo el gato me tiró todas las carpetas y se me fue. Vero, ¿a vos se te ocurre alguno? Bueno, ese es un buen punto el que menciona ahí Franco, creo que fue el que habló, porque justamente esto de los hechos controvertidos y no controvertidos también, en términos de litigación, hay un avance en ese sentido acerca de, bueno, qué es lo que podemos convenir, ¿no? Como no controvertido. La muerte. Es decir, supongamos que, como mencionó Franco, si efectivamente se está discutiendo la legítima defensa. Entonces se supone que alguien murió. Entonces, claro, eso no se va a discutir. Pero ustedes fíjense cómo en distintos cursos que se dan de litigación y distintas investigaciones, ha sucedido, por ejemplo, que no todos los hechos se pueden convenir, ¿no? No necesariamente todos los hechos se pueden convenir, por más que haya acuerdo de partes.
Y les digo esto porque tal vez en algunos sistemas procesales hay una discusión en torno a cómo acreditas determinados actos jurídicos. Por ejemplo, que es lo que también nos contamina un poco a nosotros, y bueno, tenemos que aprender a lidiar con eso y que cada audiencia se litigue de una manera distinta y van surgiendo cosas distintas. A lo que voy es, en un caso puntual, creo que era de Corrientes, el punto era que sí, efectivamente una persona había muerto, pero no tenían el acta de defunción. Y para nosotros, abogados, eso es muy importante porque ¿qué es lo que ese documento importa o no importa para acreditar? ¿Y Certificamos acredita la algo o no causal de acredita nada? muerte. Acredita Ajá. Sí, porque es la el prueba procedimiento. fehaciente. Bien, Es muy la prueba bien. fehaciente de que la persona está muerta. Exactamente. ¿Y esa información de dónde viene? Viene del derecho civil. Aquellos que ya están un poquito más avanzados en la carrera, o ahora ya no sé bien en dónde está, dónde se da, si es civil 1 o casi al final, pero bueno, supongamos que estamos al inicio, creo que eso se da en civil 1 antes. Eh, demostrar un hecho fáctico, para nosotros abogados, hay algunos actos puntuales que necesariamente van acompañados de cierta documentación. Y efectivamente, bien, los que contestaron de esa manera, es correcto. Para yo estar por acreditada la muerte de una persona, necesito el acta de defunción. El acta de defunción me va a decir a qué hora murió, cómo murió, o por lo menos decir, bueno, en general mayormente dice, bueno, murió por un shock hipovolémico, que tiene que ver, o por un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y ese hecho es importante, porque la fiscalía sobre eso va a basar el horario de la muerte, ¿sí? Esa autopsia también va a ser importante porque a partir de ella se va a poder construir una serie de alternativas en cuanto a las posibles causales de muerte, cuánto tiempo hace que está muerto, ¿no? Porque el cuerpo se va descomponiendo y a partir de ahí, a raíz de las bacterias que van surgiendo, uno puede determinar hace cuánto tiempo que una persona murió. ¿Bien? Por ejemplo. Entonces yo digo, ese sí, la muerte, en un caso de legítima defensa, sería un hecho que no podría ser susceptible de controversia, pero que genera otro tipo de situaciones a la altura de acuerdos. ¿Bien? Esto después lo vamos a ver en lo que se conoce como estipulaciones probatorias. Pero por ahora quedémonos con que en un caso como el que propone el compañero, si nosotros vamos por legítima defensa, un hecho que no debería discutirse sería la muerte. O sea que ni siquiera debería entrar en juicio. ¿Por qué? Porque el eje de la cuestión pasaría por si efectivamente se dan los requisitos de la legítima defensa o si no se dan. Pero bueno, quédense con esto en el aire, que está bueno, que después en algún momento del taller vamos a volver sobre este punto. Bien. Bueno, eso desde de lo que es el análisis de la parte de los hechos en la teoría del caso. No sé si alguno tiene alguna duda hasta acá. Bien. Bueno, la parte jurídica, el soporte jurídico dentro de la teoría del caso es como la segunda pata de la teoría del caso. La teoría del caso es una mesa que se apoya en tres patas. Mirá, Vero, el concepto que te tiré. Bueno, de lo que es teoría jurídica no vamos a hablar mucho, porque esto tiene mucho que ver con teoría del delito. Hay que manejar bien teoría del delito y lo veremos caso por caso. No sé, Vero, vos si querés decir algo acá. Sí, lo había reservado para cuando veamos formalización. Bien, Así que perfecto. si querés, podemos retomar ahí, así no te interrumpo. Dale. Bien. Tengan en cuenta esto, que los hechos nosotros los hechos que nos interesan son aquellos que tienen relevancia jurídica, porque nosotros vamos a ir a probar en el debate si somos fiscales que hubo un ilícito, y si somos defensores vamos a controvertir esa versión del fiscal de distintas maneras. Lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, qué posibles posturas puede adoptar el defensor, pero tengan en cuenta eso, que siempre estamos hablando de cuestiones de relevancia jurídica. Y pasamos a la parte probatoria. Las evidencias con las que contamos nosotros para construir, nuestra teoría del caso. Y ahí puse algunos conceptos que me parecieron interesantes sobre qué hay que tener en cuenta con las evidencias. En primer lugar,
que una buena teoría del caso tiene que ser consecuente con la evidencia indiscutible y razonable con aquella que es discutible. Y esto volviendo un poco a lo que se puede discutir y qué no se puede discutir. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta esta idea de la libertad probatoria, donde estamos en un sistema donde todo puede ser probado por cualquier medio de prueba. Obviamente, siendo razonable con esto, ¿sí? No se puede admitir la prueba ilegal y ese tipo de cuestiones, pero no tenemos, por ejemplo, prueba tasada, que necesitamos 2 testigos para probar un hecho en un debate. Si yo tengo un testigo que es súper convincente, o tengo 5 testigos que más o menos, de vuelta, va a ser caso por caso, y es por eso que se admite esta idea de la libertad probatoria, pues se entiende que en la medida que produzcan un convencimiento razonable en el jurado, en el juez, para que pueda fallar, yo lo tengo que analizar estratégicamente, ¿sí? Lo tengo que ver caso por caso. Te hago una pregunta respecto de la libertad probatoria. Bueno, Y si, por ejemplo, ¿no? Uno pone mucha prueba superflua, ¿esa también se va a aceptar, por ejemplo? no, se va a purificar, perdón, se va a depurar. Se puede hacer, por ejemplo, lo que se llama audiencia simplificadora de la prueba, que no sé si la vamos a ver, pero que es una audiencia donde se reúnen las partes y dicen, bueno, vamos a ver, tenemos 50 testigos para probar este hecho. Traigamos 2, traigamos 3, no necesitamos 50 tipos que vengan a decir lo mismo. Si tengo toda una comisaría que se juntaron y firmaron un acta, porque resulta que, no sé, si firman todo el acta, se llevan un plus por una actuación, no sé, ponele. Cosas que pueden pasar. Yo no voy a traer a 30 policías que firmaron el acta para que me prueben el acta. ¿Sí? Se depura la prueba. Cuando es mucha y cuando es superflua, no se lleva todo al juicio. No sé, Vero, vos si querés acotar algo acá. Vamos a ver audiencia de prueba, sí, ¿no? Sí, sí, supongo yo que después de las vacaciones de invierno. Bien, perfecto. ¿Y cómo tiene que ser esa evidencia en mi teoría del caso? Bueno, primero tiene que ser objetiva, en el sentido de que tiene que estar en la realidad, no en la cabeza del juez, ¿sí? Yo tengo que usar la evidencia que puedo llevar al juicio y que pueden apreciar todas las partes. Tiene que ser controlable, volvemos a esta idea del contradictorio en el sistema acusatorio, que toda evidencia que entra por una parte va a ser controlada por la otra parte. Si yo traigo un testigo, la otra parte lo va a poder contrainterrogar. Si yo presento un elemento de prueba, la otra parte lo va a poder analizar. Y eso va a hacer que esa evidencia, que ese elemento que ingrese al juicio tenga una rigurosidad, digamos, que no tiene aquellos que entran sin control de la contraparte. Lo vamos a ver sobre todo cuando veamos examen directo y contraexamen, por qué insistimos con esta idea de que todos de que tenemos que garantizar el contradictorio. Tiene que ser relevante. ¿Y qué es aquello relevante? Es aquello que prueba lo que quiero probar. Si yo traigo un testigo para probar un hecho que no lo vio, no lo escuchó, y digamos que lo escuchó de oídas, bueno, ese testigo no va a ser relevante para probar ese hecho, porque no me sirve para probar ese hecho. Por ahí pasa la relevancia. ¿Y por dónde pasa la pertinencia? La pertinencia pasa porque me pruebe lo, de vuelta, jurídicamente relevante, lo importante para mi teoría del caso, que es básicamente 2 cosas, el delito y la autoría. Si no me prueba ni el delito ni la autoría, o algún elemento, por ejemplo, un agravante o un atenuante, no es pertinente. Nosotros, de vuelta, venimos a hablar de hechos que tengan relevancia jurídica. Bueno, Vero, no sé si se te ocurre algo más para hablar de evidencias. Ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos más a lo que es producción de pruebas, ¿sí? Pero las evidencias más importantes son sobre todo los testimonios, porque a través de los testimonios se incorpora casi toda la prueba, salvo aquellas cosas que se incorporan por lectura o las estipulaciones probatorias. Si yo quiero, por ejemplo, incorporar un arma, yo la voy a tener que incorporar a través de un testigo. Si yo tengo una pericia, voy a tener que traer al perito al debate, y así con un montón de cuestiones. Ya lo vamos a ver igualmente, pero tengan en cuenta eso.
Bien. Bueno, esas son las tres patas en las que se apoya mi teoría del caso. Algunos puntos más a discutir. Las distintas posturas que adoptan las partes en el debate. Si yo soy fiscal, tengo la tarea un poco más estructurada, pues yo tengo que probar que hubo un hecho ilícito y tengo que probar la autoría de la persona que estoy imputando. Si yo soy defensor, ya tengo una libertad de acción un poco más grande, porque puedo adoptar distintas posturas. Voy a dar un ejemplo y ustedes tienen otros ejemplos. Yo puedo plantear una versión alternativa de los hechos. No, en realidad la cosa no fue así, la cosa fue asá. Y plantear una versión alternativa de los hechos. Y ahí yo ya tengo dos versiones en pugna. ¿Qué otra cosa puede pasar, por ejemplo, como defensor? ¿Qué puedo plantear? Capaz que nada que ver, pero ¿puedo plantear una calificación legal en subsidio? Por ejemplo, si lo acusan de homicidio agravado, decir, la verdad que no fue él o no tiene nada que ver con el hecho, y en subsidio pedir al sumo un exceso de legítima defensa, por ejemplo. Sería una calificación alternativa. Sí, bueno, el hecho pasó así, pero en realidad esta agravante no tiene que tenerse en cuenta. Y atacar la agravante. ¿Qué otra cosa puede pasar? No sé si esto entra dentro de tu pregunta, pero quizá el fiscal tiene que mostrar toda su prueba y el defensor puede guardarse. Y eso desde un punto de vista estratégico, pero como teoría del caso. Estamos viendo ahora distintas posturas que puede optar el defensor. Sí, eso se puede. O sea, el fiscal sí tiene que. Es verdad eso que estás diciendo. Pero estamos viendo ahora desde el punto de vista de teorías del caso. O sea, el defensor puede plantear una versión alternativa, puede ir en contra de un agravante. ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Atacar los hechos de la contraparte? Claro, sí, puedes ir por una postura más negacionista. No, el fiscal acá se equivoca, sin plantear una versión alternativa, ¿sí? Que ya ahí ya nos meteríamos con una suerte de duda razonable. O sea, si yo no puedo plantear, más allá de toda duda razonable, con una certeza elevada, digamos, O también atacar las debilidades de la contraparte, en los hechos que cuenta, por ejemplo. O puede sí, plantear la inimputabilidad también de la persona. y puede ir por causales de imputabilidad, puede plantear un estado de necesidad, una legítima defensa, así. Hay un montón de posturas que puede adoptar el defensor. Lo que tiene que hacer es adoptar una, lo que no puede hacer es no hacer nada, no pensar el caso e ir a pescar al juicio, por ejemplo. O sea, poder hacerlo lo puede hacer, no sería ético. No es lo que nosotros estamos aprendiendo acá. Bueno, eso es importante. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que por lo menos lo que es el acusatorio puro, que en esta provincia vendría a ser el juicio por jurados, la versión que hay que probar más allá, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo plantear esto? Hay una versión que tiene que ser probada más allá de toda duda razonable para condenar a una persona. Y es esa versión la que está, digamos, bajo la lupa, que es la del fiscal. No tengo un juez que tiene una versión de los hechos, porque leyó la causa y va al debate a obtener información para fundar su sentencia, ¿sí? Entonces el fiscal tiene una postura, una presión mayor, digamos, en lo que es, por ejemplo, un juicio por jurado o un juicio con jueces técnicos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, justamente estamos yendo a lo que es juez versus jurado. También tener en cuenta que no es lo mismo litigar un caso ante un juez técnico que ante un jurado popular. Y yo esto mucho no lo entendía al principio, cuando estaba empezando a litigar. Lo empecé a entender cuando empecé a ver juicio y empecé a ver cómo los encaran cuando es un juez o un tribunal colegiado y cuando es un jurado lego. Se habla distinto. El juicio se desarrolla distinto, por lo menos en lo que es provincia de Buenos Aires. Piensen que no es lo mismo hablarle a una persona profesional que ve ilícitos penales todo el tiempo, hablarle a un jurado, que son 12 personas, 18 en realidad, pues hay 6 suplentes, que no tienen ni idea de lo que es el derecho y que van a analizar los hechos desde una mirada muy fresca, digamos, muy
y sin tener Yo creo que conocimiento de los hechos del caso. Los hechos son los que van a conocer ahí en ese momento. No es que vienen con el expediente leído. Otra cosa que pasa en provincia de Buenos Aires, que no es así en todos lados, pero en provincia de Buenos Aires, por lo menos, al momento del juicio, pues tienen conocimiento de toda la causa. No sé quién iba a hacer una pregunta ahí. No, yo decía que creo que en el juicio por jurado, amén de las instrucciones que le dan al jurado, las iniciales, las finales, por ahí juega más un componente emocional, ¿no? Que en sí lo que podemos argumentar. No sé, no sé si están así. Estaría bueno terminar el taller con un juicio por jurado. Lo que hacíamos es eso, terminar el taller con un juicio por jurados, traer gente que random, que se prende, que nos hace la segunda. Y está bueno ver cómo discuten los casos, porque no es que se falla así como decís vos, lo emocional. Hay una verdadera discusión, se toma muy en serio. Y encima son simulacros, no es un caso real. En los casos reales están horas discutiendo, tratando de ponerse de acuerdo. Entonces yo no sé si pasa tanto por lo emocional. Sí puede ser que se pueda persuadir de otras maneras, pero no sé si necesariamente vayan a fallar únicamente por lo que los mueve. Igual en ese sentido, el juicio por jurado depende qué tanta trascendencia a los medios tenga el caso. Como por ejemplo, no sé, el caso que pasó ahora de la masacre de Monte, que fue por jurados, había como mucha información también a los medios y demás. O sea, depende cuán persuadido vayan, digo, ¿no? Sí, igualmente ahí en el juicio de la masacre de Monte estuvieron, no sé, como 8 horas discutiendo también. Se terminaron. Sí, estuvieron como 2 horas discutiendo, así un montón. Fue como a las 11 de la noche el Sí, veredicto. fue terrible. Sí, fue re tarde. También depende del delito. O sea, yo siempre sostengo o pienso que hay determinados delitos que es conveniente tratarlos en un juicio por jurado. Sobre todo me acuerdo, por ejemplo, el delito del carnicero que le entran a robar, sigue a los 2 motochorros y los atropella con el auto. Para mí, se hubieran dado 2 fallos totalmente distintos si era por jueces técnicos o como fue por juicio por jurado. Por juicio por jurado fueron por un exceso de legítima defensa, se lo concedieron. Yo creo que si hubiera sido por jueces técnicos, la condena hubiera sido mayor. Entonces también ¿Sabes se que apela a la... no me acuerdo de ese ¿Sí? juicio, pero me parece que el jurado terminó entendiendo que hubo un accidente y que en realidad no hubo un exceso en la ley? Yo me Pero fue acuerdo que la hace tanto que fiscalía ya lo no. planteó como un exceso. Me parece que se planteó eso del lado de la defensa. No, la defensa planteó una legítima. La fiscalía fue No, por la homicidio. fiscalía un exceso. Mal no Creo que recuerdo. fue por exceso. Y el jurado analizó los hechos y vio otra cosa. Pero no me acuerdo. Porque fue hace una banda. Pero tengo esa idea en la cabeza ahora. No sé, Vero, vos si te acordás de ese caso. Me parece que terminaron entendiendo que hubo ahí una cuestión accidental, ¿no? ¿Vos te acordás? ¿No era emoción violenta? No, me parece que no. Bueno, no sé, estaría bueno, Mira, lo podemos ver para la próxima. sí, podría ser interesante a ver cómo resolvió, porque sí creo que estaba la postura del culposo, algo de eso había. Si mal no recuerdo, creo que la fiscalía iba por un homicidio, no sé si agravado o qué, creo que era homicidio simple, nada más, la defensa por una legítima y al final el jurado creo que resuelve por un culposo, algo así. Pero bueno, podemos averiguar y después lo podemos poner como un punto de debate. Bueno, otro punto que hay que tener en cuenta es humanizar el conflicto. Sacar la contienda de la letra fría del papel y llevarla a lo humano. Esta idea de la inmediación de las partes y los testigos, y sobre todo del imputado, de la víctima, que se pueda entender que atrás de las decisiones hay personas. Ponerle etiquetas a las personas y no hablar de el imputado, la víctima, no, es Juan, el panadero, Rosa, una chica de bar. Darle un contexto, dar un contexto un poco más persuasivo, un poco más empático, ¿sí? Tratar de generar esa empatía al momento de presentar mi caso, que va a influir mucho en en la atención que se le van a prestar a la prueba que se vaya produciendo,
a las posibles decisiones que se tomen. Porque, a ver, si yo estoy, por ejemplo, tratando de plantear un estado de necesidad y no trabajo sobre la personalidad del imputado, por ejemplo, no digo nada, y el loco queda como, o sea, ¿dónde está la necesidad? ¿Por qué yo fallaría que hay un estado de necesidad si no sé nada del muchacho este? ¿Cómo sé que tenía un estado de necesidad? Por ejemplo. Entonces lo trabajamos desde ese lado. Es importante humanizar el conflicto. Tengan en cuenta esta idea de no ser tan frío, ¿sí? En el trato que uno le da al debate. Tampoco una informalidad absoluta, ¿sí? Pero sí tratar de ser un poco más empáticos. Y por último, el trabajo en equipo, que para mí es fundamental. Ustedes van a ver cuando trabajemos con los casos que de una primera lectura uno saca unas cosas y lee el caso de vuelta y encuentra otras cosas, y lee el caso de vuelta y encuentra otras cosas más, que por ahí a veces están en contradicción con las primeras cosas que veo, y uno por ahí le presta atención a algunas cosas, y otro le presta más atención a otras cosas, y está bueno trabajar los casos de a varias personas, porque uno se corrige, de la discusión uno se va corrigiendo, y aparte va viendo distintas cosas, que hace que uno presente una teoría del caso más completa, y más abarcativa de todo lo que hay en el expediente. Bueno, en el caso, en realidad, no tenemos expedientes. Nosotros trabajamos con casitos prácticos, no vamos a trabajar con expedientes. Espero, porque es un montón. Pero ténganlo en cuenta, si nosotros todo lo que hagamos acá va a ser en equipo. De hecho, ahora nos vamos a dividir en sala y vamos a trabajar en equipo. Si es que llegamos, ¿o cree que pasemos directamente a ver audiencia? Vero? Yo diría por una cuestión de tiempo que veamos audiencia y después en los minutos que nos quedan miramos el point de discusión, si te Bien, parece. bien. Perfecto. De teoría del caso, yo lo que quiero que se acuerden es esta idea de que la teoría del caso es la versión simple, lógica y persuasiva de lo que pasó. ¿Por qué quiero que se acuerden eso? Porque mientras van armándose su teoría del caso, van a preguntarse, ¿es simple? ¿Esto que estoy planteando es lógico? ¿Es persuasivo? Y si se responden que no, deséchenlo y busquen otra cosa. Entonces tengan en cuenta ese concepto. Hablen en proposiciones fácticas, tengan en cuenta, tienen que tener en cuenta los hechos del derecho y la prueba. Respóndanse esas 5 preguntas al momento de relatar los hechos. Traten de encontrar un lema porque es persuasivo, traten de encontrar un móvil de vuelta porque es persuasivo. La gente no hace las cosas porque sí. La gente tiene una motivación atrás que no siempre se puede probar en un debate, pero que convence, ¿sí? Que el móvil suele terminar siendo dinero, amor y venganza. Siempre es una variable de esas tres. Tengan en cuenta los hechos incontrovertidos y los controvertidos. Tengan en cuenta la teoría jurídica que van a utilizar. Tengan en cuenta la evidencia que van a traer al debate, cómo la van a presentar. Es fundamental ver cómo, bueno, ya lo vamos a ver cuando vamos a producción de prueba, igualmente, no me quiero adelantar. Y tengan en cuenta ¿sí? Las distintas posturas que uno pueda tomar en un litigio, ya sea fiscal, defensor, particular damnificado, si le está hablando un juez o un jurado, tratar de humanizar, ¿sí? Todo esto que fuimos viendo para aplicarlo en los casos que estemos trabajando. No sé si tienen alguna duda, si no ya le doy la palabra a Vero. Tuya, Vero. Bueno, la idea de ahora era seguir un poco con esta idea, ¿no? que Maxi les mencionaba sobre la teoría del caso. Y lo importante que es, ¿no? Comprender cómo se componen esos elementos y cómo es que desde el taller pretendemos que se empiecen a hacer esta suerte de vinculaciones entre las distintas ramas del derecho, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes ya tienen mucha formación y otros no tanto, entonces la idea es poder empezar a armar, o por lo menos entablar una conversación que nos sea redituable a todos, ¿bien? Entonces, yo acá, por ejemplo, había armado, no sé si se ve la pantalla, ¿se ve una ruleta? Bien, Sí, sí, Sí se ve. se ve. bueno,
Bueno, quiero que nos planteemos el taller desde esta óptica, ¿no? De esta ruleta que tiene 5 partes, ¿sí? Vamos a girarla, vamos a ver qué sale, y eso para indicar el tema a hablar, el tema para hablar. Bien. Bueno, salió el derecho procesal, primero, ¿eh? Le diera que saliera otra cosa, pero no importa, cosas del vivo. Bien, ¿qué tiene que ver el derecho procesal en este segundo encuentro del taller de litigación? Tiene que ver mucho, porque como yo les había mencionado, los sistemas de enjuiciamiento marcan muchas veces cuáles son las herramientas con las que disponemos para poder afrontar un caso penal. En este sentido, cuando Maxi les preguntó cuál es la defensa posible que podemos pensar del caso, todos mencionaron defensas desde el derecho penal de fondo. Bien, pero en realidad, si uno tuviera que asumir el rol de la defensa no puede agotarse solamente en el derecho penal sustantivo, ¿no? Si bien es un ejercicio que hay que hacer y es necesario recurrir al derecho penal, no debemos perder de vista cuáles son las herramientas que nos brindan el derecho procesal penal. A lo que voy con esto es a que ninguno mencionó, por ejemplo, la prescripción como la defensa. Si ustedes, por ejemplo, pensemos en un caso que estuvo dando vueltas hace poco en los medios, que por supuesto no está comprobado, por ejemplo, el caso de Jaime Mamón, una posible denuncia de esta persona respecto de otra, que en aquel momento era menor de edad, que hubo una situación de abuso, y la defensa que interpuso ahí. No fue a discutir el fondo si pasó o no pasó. La primera defensa fue la prescripción. Y ahí vemos cómo el caso que se nos plantea nos abre las herramientas disponibles para decir, bueno, ¿cómo voy a encarar este caso penal? En ese sentido, el derecho procesal nos brinda estas herramientas que tiene que ver con la prescripción por el paso del tiempo y la manera de articularlas. O sea, si se le hace una denuncia a mi defendido, yo no voy a esperar a que se le haga juicio para plantear la prescripción a la etapa de debate oral. Lo voy a plantear desde el primer momento, seguramente cuando le formalicen los cargos o declare a tenor el 308, seguramente la primera defensa yo la voy a hacer ahí. Y voy a decir, mire, señor juez, este delito, el que se le está imputando, está prescripto. ¿Por qué? Y porque en relación al momento de o sea, ¿cómo computamos los plazos? Bueno, si yo digo que el hecho pasó hace 10 años, pero el plazo de prescripción es de 5, bueno, eso claramente está vencido. Entonces, no hay posibilidad de que se pueda armar un debate sobre ese hecho puntual. Entonces, ahí, el derecho procesal penal es una herramienta muy importante, ¿sí? Porque tengo que prestar atención en qué momento o cuál es el momento oportuno para presentar esa defensa, ¿sí? Otra cuestión también relacionada al derecho procesal penal tiene que ver con el planteo de nulidades, ¿sí? Puede suceder que sí, que efectivamente haya una denuncia respecto de una persona que ha cometido un delito respecto de otra, pero que se llegó o sea, se tomó conocimiento de ese hecho a través de prueba ilegal. Por ejemplo, se allanó un domicilio, se encontró el arma homicida, pero se hizo sin testigos de actuación. Entonces, si yo conozco cuál es el sistema procesal, me voy a dar cuenta qué es lo que se debe hacer y de lo que no se hizo, cuál es la estrategia que tengo que seguir. En este sentido, el allanamiento tiene que realizarse primero por orden judicial, salvo las excepciones que establece la ley, pero además tienen que haber testigos de actuación que estén observando todo lo que está sucediendo y tienen que firmar el acta, porque eso es lo que le da legitimidad a ese acto de injerencia estatal. Entonces esa es otra defensa posible desde el lado de la defensa. Bien, entonces no nos olvidemos que aparte del derecho penal sustantivo está el derecho procesal penal, que también tenemos que conocer y tenemos que manejar, y que el planteo de nulidades, por ejemplo, aplica tanto a provincia, a nación, al fuero federal, y se los menciono como para que ustedes tengan una herramienta más para abordar los casos, ¿sí? Podría decir más, pero no quiero que se me vaya el tiempo, porque hay varios temas para charlar. Pero otro de los temas que sale aquí es la audiencia, ¿no? En cuanto a la audiencia, nosotros en Provincia de Buenos Aires no estamos acostumbrados a utilizar esta herramienta, ¿sí? En general, todo lo que tiene que ver con el 308, que es para nosotros, se hace ante el fiscal, en la oficina del fiscal,
sin la presencia del juez de garantías y no precisamente lo que conocemos como audiencia. No sé si alguno tuvo la oportunidad de presenciar un 308, si trabajó en un estudio jurídico, o por ahí en una defensoría, en una fiscalía. ¿Alguno pudo presenciar alguna audiencia de este estilo? Sí, Contanos tu experiencia, Gustavo. bueno, yo trabajé hasta hace muy poco en una ayudantía fiscal, en una fiscalía Bien. descentralizada. Y bueno, en principio, cuando yo ingresé en el 2013, no lo hacíamos acá, pero bueno, ahora por estas cuestiones de que está como desbordada la SUFIS, en el departamento judicial, de alguna manera facultaron a las ayudantías a que recibiéramos los 308 acá. Bien. Ok, bueno, para seguir completando la idea, es si nosotros pensamos en cómo se realiza esa audiencia, nos tenemos que plantear primero las dimensiones de ese lugar. En general es una oficina bastante chiquita, no hay acceso al público, en general está la ayudante fiscal, muy rara vez está el fiscal, y se le toma declaración de tenores 308. El abogado defensor puede proponer una serie de preguntas que no se las pregunta directamente, sino que se las sugiere al fiscal para que el fiscal las realice. Y luego de todo eso se le abre un acta, y nada más. Y después se hace constar por escrito, se le lee y se firma por todos los actuantes. ¿Bien? Ahora, lo que sucede es que al nivel federal, y lo que propone este taller es abordar ese acto tan importante a través de la audiencia oral. Esa audiencia de la que les estoy hablando es la audiencia de formalización de cargos, ¿sí? Que sería nuestro similar al 308. En esa audiencia necesariamente va a intervenir el imputado, por supuesto, la fiscalía, el defensor y el juez. El juez con funciones de garantías, ¿sí? Y en esta audiencia se va a hacer indispensable poder manejar todos los datos que surgen de lo que contó Maxi, todos los datos de la teoría del caso, ¿sí? En este sentido, para llegar a esa audiencia, yo tengo que tener una preparación previa del caso, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre la audiencia. Pero antes de entrar a una audiencia, yo no puedo entrar sin saber nada de derecho penal parte general, que era esto a lo que quería ir, ¿sí? A ver. Ahí estoy abriendo un Power. Bien, vinculaciones. Acá. Parte general. Bueno, acá vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con el derecho penal de fondo, que supongamos que... Sí. ¿No se ve? No, poné compartir A ver. pantalla, no pongas compartir pestaña cuando pongas para compartir. Dale. Poné A ver. screen, creo que dice Bien. screen. Barnier dice screen. ¿Está bien? Ahí está. ¿Ahora? Ahí sí. Perfecto. Muy bien, gracias Max por avisarme. Bien. Entonces, les decía, parte general. Supongamos que nuestra primera defensa ante el caso que nos tocó, dijimos, bueno, planteemos la prescripción, y el juez nos dijo, no, mire, señor defensor, ese planteo es erróneo porque los plazos procesales dan, todavía no se encuentra prescrita la acción penal, porque bueno, pasó esto, esto y esto, entonces tenemos que seguir investigando y se va a seguir con este proceso. Bueno, se descarta esa defensa. Ok. Otro planteo subsidiario que hago como defensor es, bueno, planteo una nulidad. Mire, señor juez, aquí lo que sucedió es que se llegó a este allanamiento sin testigos de actuación. Bueno, al final el juez decide convalidar el procedimiento, a pesar de que no hayan actuado los testigos de actuación, por una doctrina que solamente los jueces de garantías entienden, y dice, bueno, miren, el proceso va a continuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la doctrina del fruto del árbol envenenado no se aplica en este caso puntual. Bueno, ok, me quedé sin defensa desde lo procesal, ¿no? Entonces necesariamente eso va a hacer que yo empiece a pensar desde el derecho penal sustantivo, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos del derecho penal sustantivo? Necesariamente parte general y parte especial.
obviamente tengo que hacer el análisis de los hechos, primero analizarlos a través de la acción, si hay una exteriorización, una mutación en el mundo. Por ejemplo, si nosotros volviéramos sobre el video de la clase pasada, ¿no? Si hubo un cambio en el mundo, nosotros tenemos a una persona que estaba arriba de una moto con una chica y que después vienen otros dos arriba de otra moto, lo enfrenta y le saca la moto. Bien, ahí tenemos una mutación en el mundo, así que ahí habría una acción, que hasta el momento no nos interesa. La acción que nos interesa a nosotros es la posterior, la que hace el policía, que luego saca su arma y le dispara. Bien, entonces ahí hay un cambio en el mundo, claro que sí, porque ese delincuente que antes estaba vivo, ahora está muerto. Entonces hubo una mutación en el mundo, hay acción. Bien, ya cumplí ese primer requisito. ¿Es típica esa acción? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tuvo como resultado la muerte de una persona. Bien. ¿Es antijurídica? Bueno, acá es donde va a empezar a haber mayores discusiones, porque por lo que conversamos la clase pasada, algunos de ustedes planteaban la posibilidad de una legítima defensa. Entonces, aquí la cuestión va a transitar sobre si hay o no hay legítima defensa. Entonces, aquí yo voy a tener que empezar a elaborar mi teoría del caso, si soy defensor, y decir, bueno, mire, señor juez, es cierto, murió alguien, es cierto, es un homicidio, pero estaba legitimado para actuar. Entonces, ahí terminaría mi teoría del caso. ¿Bien? Supongamos que elijo no seguir esa teoría del caso y opto por seguir un peldaño más de parte general. Digo, mire, señor juez, sí es cierto, el policía mató a una persona, fue un homicidio, no estaba legitimado, pero él creyó erróneamente que estaba legitimado para disparar. ¿Bien? Podemos estar hablando de un error de prohibición o, como se llama, una defensa putativa, que se da cuando yo creo que estoy habilitado para actuar conforme a una causa de justificación y no es correcto. ¿Bien? Lo explico así sintéticamente. Esto puede, podemos hablar muchísimo sobre este punto, pero ahí ya mi teoría del caso es totalmente distinta. Ahí yo ya reconocí los primeros 3 peldaños de parte general y ya lo que yo voy a discutir es a la altura de culpabilidad, a la altura de cuánto yo le puedo exigir a esa persona de que se represente que efectivamente lo estaban atacando o no lo estaban atacando, y si efectivamente podía disparar o no podía disparar. Entonces ya mi teoría del caso iba cambiando. Y después, otra cuestión se vincula con la punibilidad, ¿no? Que tiene que ver con las excusas absolutorias y demás, que podría ser aplicable en otro tipo de casos, al menos de lo que estuvimos conversando, ¿no? Ahora bien, voy a seguir con la ruleta, no la voy a tirar de vuelta porque si no se nos va mucho tiempo, pero ya habiendo pasado por este primer filtro de parte general, pensemos en la parte especial. Desde la parte especial, yo tengo que identificar quiénes son los que integran ese conflicto penal. ¿Quién es el sujeto pasivo, el sujeto activo? ¿Sí? El sujeto pasivo es quien ha muerto, el sujeto activo es quien ha disparado, y el órgano típico ahí va a cambiar en cuanto a cuál es la calificación jurídica que yo voy a, como fiscal, digo ya en este caso, que yo como fiscal voy a manejar. Y ahí la descripción de la conducta va a ser una acción, una omisión, comisión por omisión, que sería, por ejemplo, la comisión por omisión sería para casos, para casos penales en donde se admite la posición de garante, que no sería este caso, ¿no? Acá concretamente lo que se va a discutir es la acción, en qué consistió el despliegue de la acción. Y por supuesto, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido es la vida. Entonces, yo ya hice el primer filtro de parte general, el segundo filtro es de parte especial, entonces lo único que me queda, porque yo ya trabajé antes todo el sistema de garantía, ya planteé lo de las nulidades y demás, lo que me queda es armar mi teoría del caso. ¿Bien? Y por supuesto que esta teoría del caso va a ser transversal y que va a ir cambiando a medida que voy atravesando etapas. ¿Bien? Allí, en el Power que ustedes están viendo, vamos a ver que nuestra teoría del caso se va a ir modificando, que primero vamos a pasar por la formalización de cargos, luego por control de la detención, medidas cautelares, control de la acusación, guardir, y llegamos, juicio oral y ejecución.
que hasta ahora el taller de litigación nunca tratamos de ejecución, pero bueno, vamos a ver si tal vez este año al finalizar, o el año que viene, o en lo sucesivo, podamos incorporarlo. Pero también es interesante poder trabajar en términos de litigación en esta última etapa. ¿Sí? Bien. Te pregunto Entonces, algo, te interrumpo. sí, La sí, sí, formalización de cargo hace las veces de designación de 308 en provincia. ¿Es lo mismo? exactamente. Sí, exactamente. Pero vamos a ver que tiene ciertas particularidades. Ahora vamos a seguir con otro Power, que es un poco lo novedoso de este taller, la audiencia de formalización, ¿sí? ¿En qué se diferencia del 308? A ver, esperen que... ¿Ustedes ahora qué están viendo? ¿Se ve la pantalla mía o no? No, no, se Estamos ve viendo a vos. solamente el Zoom, digamos, los integrantes. Bien, ok. Bien, a ver, ya estoy. ¿Ahí se ve? ¿O está por verse, creo? A ver. Aparece como cargando. Ah, ok. Ahora voy a volver a pasarla. El trámite de esa audiencia, profe, que es similar a la del 168 bis de provincia. Mira, yo prefiero explicar la audiencia y ahí nosotros vamos viendo si es posible asimilarla o no. Ahora nos vamos a dar cuenta y vamos a discutirlos entre todos. A ver. Bueno, ahí estoy teniendo un problema, che. Maxi, ¿estás por ahí? Mm. Bueno, acá me está marcando que está demorando en cargar, pero no aparece. Bueno, la idea sería poder acompañar esta explicación con algo visual para que no resulte aburrido, pero bueno, acá la tecnología nos está rechazando desde el primer día. Es medio difícil Profe, poder usted está avanzar con esto. en el grupo de WhatsApp, por ahí nos puede pasar. Por ahí los vamos mirando mientras. Bien. Claro, porque de todo, no me sale, del archivo es solamente una parte. A ver, ¿se ve ahora? Sí, se ve. Sí, ahí se ve. Ahí está. Ah, paciencia. Al fin. Bueno, vamos a tratar de seguir con la clase. Bien. Aquí hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuando arrancan los movimientos de reforma y empiezan a cuestionar los sistemas inquisitivos y los sistemas mixtos, dijimos que los principales ejes de crítica era la figura del expediente y la figura del juez. La figura del expediente, ¿por qué? Bueno, porque ese expediente permitía la delegación de funciones, permitía que los casos penales no se dieran a conocer, y en última instancia que la justicia no sea transparente, ¿no? Esa es una de las principales críticas al movimiento de reforma. Y por supuesto los tiempos que insume trabajar con un sistema por el expediente, un sistema escriturario. Estos movimientos de reforma que podemos mencionar a varios autores, pero que en sí quédense con que, digamos, son autores o grupos de doctrinarios que empezaron a cuestionar los viejos sistemas y proponen trabajar bajo un sistema por audiencias, que sea desde el principio hasta el final, que todo el proceso penal sea atravesado a través de la audiencia oral. Además de criticar el expediente, criticaban la figura del juez, ¿sí? Porque la clase pasada no llegué a decirlo, pero precisamente en el Código Levene, en el CPPN, todavía sigue vigente la figura del juez de instrucción, ¿sí? Cosa que para nosotros, Provincia de Buenos Aires, es algo totalmente anormal.
Nosotros en Provincia de Buenos Aires estamos acostumbrados al fiscal, por lo menos en la etapa de instrucción, ¿no? Al fiscal, al juez de garantías y a la defensa. Y listo, y ahí terminó. Pero en cambio, en el CPPN, nosotros tenemos que lidiar con la figura de la fiscalía, del juez de instrucción y de la defensa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene una lógica distinta. El juez de instrucción, en el código LBN, la regla general es que quien investiga en ese sistema es el juez de instrucción. Y solo en casos excepcionales delega esa función en las fiscalías. Ustedes van a ver que todas las fiscalías federales, o las que están en Ciudad de Buenos Aires, hay muchas fiscalías especializadas en trata, en secuestros, en ciberdelitos, y todo ¿por qué? Porque en sí, si bien la regla general es que quien investigue sea el juez de instrucción, el juez de instrucción, por supuesto, al ser único ante tanta cantidad de casos, se apoya en todas las fiscalías especializadas. Entonces dice, bueno, a ver, me tocó un caso de trata. Yo la verdad prefiero que este caso lo aborde la fiscalía especializada, porque lo va a abordar mejor. Bien, porque tiene más herramientas, tiene más personal, y es un caso de grandes dimensiones que no puedo manejar, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, va a intervenir la fiscalía, el juez de instrucción se va a correr, y vamos a estar con un fiscal y con un defensor. En cambio, en Provincia de Buenos Aires eso no es así, siempre va a estar el fiscal, y el fiscal va a investigar. En cambio, el juez de garantías solo va a velar porque se cumplan con esas garantías a favor del imputado, o sea, que no esté detenido más del tiempo que requerido, que si pide la prisión preventiva, la fiscalía que lo haga en tiempo y forma, que pida la prórroga en caso de que sea necesario, pero veamos cómo tienen funciones totalmente distintas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Concretamente que además de criticar el expediente, los movimientos de reforma van a cuestionar la figura del juez de instrucción, ¿sí? Entonces, ¿qué van a decir del juez de instrucción? Es importante la figura del juez, sí, pero tenemos que otorgarle otra función. El juez va a tener que controlar que el proceso sea un proceso de partes, ¿sí? Él no va a poder ya intervenir, ya no va a poder investigar y tiene que sí o sí escuchar a las partes. Este sistema acusatorio, el nuevo, el federal, tiene plazos procesales más cortos, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque divide en investigaciones. Dice, bueno, hay investigaciones que son simples y hay investigaciones que son complejas. La investigación simple va a durar 1 año, y excepcionalmente se puede prorrogar 1 año más. En cambio, la investigación compleja va a durar 3 años, prorrogables por otro lapso igual. ¿Y qué es lo que marca lo definitivo entre si se trata de una investigación simple o compleja? Eso lo da el caso. Para que ustedes sepan, una investigación compleja se vincula con aquellos casos que se vinculan con el narcotráfico internacional, ¿no? En donde se encuentra involucrada una gran banda criminal, donde hay contactos en Argentina, en Perú, en Bolivia, y la verdad que difícilmente se pueda cumplir con la investigación en 1 año, ¿no? Entonces esto el código lo tiene muy presente, entonces dice, bueno, miren, para estos casos tan complejos le vamos a dar este plazo más grande, pero para el resto de los casos nos vamos a manejar con el plazo de 1 año, y durante ese año el fiscal tiene que investigar, y vencido ese plazo tiene o que sobreseer o que elevar la causa a juicio. ¿Bien? En Provincia de Buenos Aires es distinto. Entonces, ¿desde cuándo se cuenta la investigación simple, que es la que vamos a ver? A partir de la formalización de la investigación, o también conocida a partir de la audiencia de formalización de cargos, ¿sí? Que ahí está el número del artículo, después si tienen ganas, si tienen tiempo lo leen. Esto es solamente una clase introductoria, pero está contemplada en el 254, ¿sí? La audiencia de formalización. Bueno. ¿Qué es importante de esta audiencia? 2 cosas. Primero, tenemos que tener en cuenta si la persona sobre la que se va a formalizar los cargos, si está detenida o si no está detenida, ¿sí? Supongamos que es una persona que no está detenida, o sea, que atraviesa el proceso en libertad y que todavía no sabe que se ha formado una causa en su contra. ¿Bien? Por ejemplo, un día me llega una citación y me dicen, el día tal, preséntese a la audiencia para realizarse el día tanto, y yo voy. Bueno, a partir de ahí, esa audiencia se va a hacer con la finalidad de ¿qué? De imputarme los cargos, que sería la función que tiene nuestro 308.
¿sí? También se conoce esta audiencia como imputativa, ¿sí? Entonces yo, como voy en libertad a esa audiencia, me llega una notificación a mi casa y yo me tengo que presentar el día y hora convenido en la audiencia, por supuesto, si voy en calidad de imputada, con mi abogado o abogada defensor, ¿sí? Eso como primer punto. Si la persona está detenida, la discusión es otra. Primero se va a realizar un control de la detención de esa persona y luego se va a formalizar. Esto último lo vamos a ver en clases que vienen, ¿sí? En las clases siguientes. Hoy nos vamos a enfocar en la audiencia de formalización de cargos en la que la persona no está detenida, ¿bien? O sea que está en libertad. Es importante hacer esa aclaración. Bueno, ¿y en qué consiste esta audiencia? Por supuesto que hay notas características con el 308. Primero, el fiscal, para poder imputarle un hecho a otra persona, tiene que contar con elementos suficientes. Esto que son, que cuando habla de elementos suficientes se refiere a evidencia, ¿sí? Y tiene que poder identificar a los responsables. Supongamos que formaliza a raíz de una denuncia. Una vecina hace una denuncia anónima, llama al número asignado por los distintos medios de comunicación, o sea, dice, bueno, si usted conoce un caso de violencia o un caso de trata, llame tal número. Bueno, supongamos que una persona de manera anónima llama. Entonces, dice, mire, señor fiscal o quien lo atienda, yo creo que en este caso se vende estupefacientes. ¿Por qué lo dice? Y porque siempre vienen entre 2 o 3 personas por día y vienen en tales horarios y hacen como un movimiento medio raro. No se saludan con un beso ni nada, o entran rápido y después se van. Y eso por lo menos en 3 oportunidades todos los días. Y los fines de semana mucho más. Y a mí no me consta que allí haya puesto ningún kiosco, ni ningún almacén, ni ningún comercio que amerite que haya tanto ingreso de gente. Bueno, en eso consiste la denuncia, ¿no? La persona, por supuesto, no se quiere identificar, pero dice, bueno, miren, yo quiero que investiguen. Ok, a partir de ahí el fiscal tiene elementos. ¿Por qué? Porque hay un testimonio anónimo que dice, mire, en este lugar puede ser que esté pasando esto. ¿Y usted sabe quiénes son esos responsables? Y sí, yo creo que es el vecino que se llama así, de esta manera. ¿Por qué? ¿Y por qué lo dice? Y porque la otra vez cayó la policía, le hizo un allanamiento, lo llevaron detenido, después volvió. Para mí que él en algo de eso está. Bueno, ahí tenemos los elementos, la evidencia, que es el testimonio de la mujer, y la posible identificación de los responsables. ¿Bien? Cuando el fiscal considera que tiene elementos reunidos para formalizar, tiene que convocar una audiencia. En esa audiencia va a estar el juez, el fiscal y el defensor, ¿sí? Quien toma la palabra en primer lugar es el fiscal, tiene que identificar al imputado, y describir el hecho, la fecha, el lugar, calificar los hechos y determinar cuál es el grado de participación que ha tenido esta persona, ¿sí? Pero todo esto se hace sí o sí ante la presencia del juez. En nuestro 308 no está el juez de garantías, más allá de lo que dice el código, en la práctica no se da eso, pero en este caso sí tiene que estar el juez, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez no tiene ningún interés comprometido, ni con la fiscalía ni con la defensa, pero además, después lo vamos a ver bien en profundidad, al no estar el expediente, el juez no tiene conocimiento de la causa, de lo que pasó. Entonces llega esa audiencia completamente desnudo de información, desprovisto de todo tipo de información. Lo único que tiene son los datos de la persona y de qué tipo de audiencia se va a tratar y nada más, porque en realidad todos los datos relevantes se los van a dar las partes. Se los va a dar en primer lugar la fiscalía y después la defensa. Y después, conforme a eso, el juez va a tomar una decisión. ¿Bien? Entonces, en presencia del juez, el fiscal tiene que decir cuál es el hecho que le va a atribuir, o sea, la descripción, las proposiciones fácticas de los que les habló Maxi, la calificación jurídica y los elementos de prueba con los que cuenta, ¿sí? De evidencia. Luego de eso se le da, luego de que el fiscal expone, pueden haber otro tipo de solicitudes. Después lo vamos a ver más adelante, pero puede suceder que además de imputarle los hechos, formalmente, imputar es, mirá,
mira, fulanito, te estoy persiguiendo penalmente por este delito, estas son las evidencias que tengo en tu contra y a partir de ahora tenés que saber que se inició este proceso y toda la defensa que vos quieras interponer ya sabés que arranca a partir de ahora, ¿no? Puede suceder que al fiscal le interese hacer otras solicitudes. ¿Cuáles pueden ser esas otras solicitudes? Que pida medidas cautelares. Nosotros dijimos, esta audiencia es un caso de una persona que está en libertad. Entonces puede suceder que a raíz de toda la evidencia que reunió la fiscalía, le interese al momento de la audiencia pedir que la detención de esa persona, la prisión preventiva o alguna medida cautelar respecto del imputado o imputada, ¿sí? ¿Qué puede pasar desde el otro lado? ¿Qué puede pasar de la defensa? Bueno, la fiscalía expone sus hechos, califica, menciona toda la prueba, el juez le da la palabra a la defensa y puede suceder todo lo que alguno de ustedes ya dijo. Puede suceder que el imputado decida declarar, puede suceder que no quiera declarar directamente o que solo conteste algunas preguntas y no otras. Puedo poner excepciones, que es lo que estuvimos conversando, falta de jurisdicción o competencia, falta de acción o extinción de la acción penal, que es prescripción y demás. También lo que puede pasar es que cuestione la descripción de los hechos realizados por la Fiscalía, por ejemplo, que luego de haber escuchado a la Fiscalía diga, mire, señor juez, yo no entiendo cuál es la imputación que está haciendo el fiscal. Y eso se puede dar muy fácilmente porque nosotros los abogados hablamos con lenguaje jurídico y no hablamos en lenguaje de hechos. Entonces muchas veces decimos, bueno, estamos acá porque el señor X violentó a su mujer. Bueno, a ver, escúcheme, ¿pero qué es violentar? Yo como defensa puedo decir, bueno, ¿pero a qué se refiere con violentar? ¿Es importante saber cómo fue el hecho? Claro que sí, porque conforme a eso yo voy a plantear mi defensa. Violentar puede ser pegar una piña, violentar puede ser pegarle un grito, violentar puede ser empujar. Entonces, a raíz de esa descripción más precisa de los hechos, yo voy a poder elaborar mi caso. Entonces, esta es una posible línea de lo que puede pasar en esa audiencia por parte de la defensa. También puede pasar que pida la suspensión del juicio a prueba ahí desde la formalización. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, sí, está bien, no voy a evitar el juicio. Se cortó, ¿no? Sí, Se sí. cortó, Sí, sí, se cortó. Se cortó, ¿no? ¿O me corté yo? No, se desconectó Verónica. Ah, bueno. Bueno, ya se conecta y volvamos a esperar un rato. Bueno, ahí volví, chicos. Tuve un problema nuevamente con internet. Pero bueno, en definitiva, ¿se escucha ahí? Sí, sí, se escucha. Sí, sí, ahora Sí, sí. se escucha. Perfecto. Bueno, en definitiva, nosotros estábamos ya en la audiencia y viendo cuáles son las posibles estrategias de la defensa, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, la Fiscalía plantea esta teoría del caso, la defensa plantea esta otra teoría. Entonces, a raíz de estos dos planteamientos, el juez tiene que tomar una decisión, ¿no? ¿Y cuál es esa decisión? ¿Imputar o no imputar los hechos? Por ejemplo, si la defensa plantea una Jefe, nulidad... Sí, perdón, perdón. una pregunta. En caso de que la fiscalía presente una preventiva, ¿el juez en esta instancia se lo puede dar o es la audiencia del 169? Sí, en este caso puntual sí. Ah, Ahora igual eso va a porque me meritar confundía eso. Sí, no, pero igual puede, o sea, a ver, nosotros estábamos hablando de una persona que está en libertad, pero Sí, sí. puede suceder que una vez que se llega a esta audiencia, el fiscal ha reunido bastante prueba como para decir, mire, esta persona presenta un peligro porque yo creo que se va a profugar. Entonces, además de imputarle el hecho, pide una cautelar, que puede Ah, ser pensé que tenía que ser en dos momentos diferentes por eso.
Es que puede suceder que sucedan dos momentos diferentes. Todo eso va a depender del caso. Si yo tengo a alguien imputado, pero la imputación es un delito, si se quiere, menor, supongamos que, no sé, delito de daños, por ejemplo, ¿no? Que tiene una pena expectativa bastante baja, y bueno, no hay nada que me demuestre que él se va a profugar o que va a entorpecer la causa, bueno, yo solamente le imputo el hecho y ya está. Y él se va en libertad. El proceso sigue, pero él ya sabe que hay una causa iniciada. Ahora, puede suceder que en vez de ser un delito de daño, sea un caso de lesiones en contexto de violencia de género contra una mujer. Entonces yo ahí lo que voy a pedir, le voy a formalizar los cargos, pero además voy a imponer o voy a solicitar en todo caso como fiscal una restricción de hogar. ¿Hola? Sí, sí, se escucha, profe. Ahí está. Bien, porque estoy teniendo problemas con internet y por lo mismo se me va cada rato. Bien. Entonces, la complejidad de la causa va a determinar si vamos por solo formalizar o pedir una medida cautelar. En este caso dijimos, bueno, no hay gravedad no hay ningún hecho de gravedad, vamos solo a formalizar. Entonces puede suceder que el fiscal se haya basado en su imputación en prueba ilegal, por ejemplo, en el allanamiento sin testigos de actuación. Está bien, le encontraron 20 kilos de cocaína abajo del colchón, pero se realizó sin testigos de actuación. Entonces yo como defensor lo planteo y el juez me hace lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a resolver el juez ahí? Y mire, señor fiscal, yo no puedo formalizar esto porque usted no tiene otra prueba aparte de esto. Y su prueba principal es el allanamiento. Y como usted allanó y encontró droga, eso solo a mí no me alcanza para imputarle este hecho. Entonces, sobresee directamente. O sea, no, ni siquiera, no, o sea, ahí se corta todo el proceso. ¿Se entiende? Bien. Por eso es importante, para poder manejar esta audiencia, manejar estas herramientas. Derecho penal, parte general, parte especial, procesal penal, litigación, que es teoría del caso, y por supuesto saber cómo funciona la audiencia. ¿Sí? Maxi, ¿querés acotar algo? No te veo. Yo estoy en plan encontrar los auriculares, pero así que seguí tranquilo. Ok, bien. Bueno, en este caso, como para ir cerrando, porque además tengo miedo de que se me vuelva a cortar, pero bueno, sería interesante que podemos proyectar desde ahora, a partir del caso que vimos la semana pasada, bueno, cómo podría ser esa imputación, cómo podríamos formalizar. Y a eso va a hacer que ustedes puedan manejar todas estas herramientas. ¿Bien? Por supuesto, esto va a llevar tiempo. Hay algunos que ya desde que vieron el video ya tienen una postura tomada y a otros les cuesta todavía asumir una teoría del caso u otra. Pero bueno, pues yo me acuerdo que por ahí habían mencionado la posibilidad de decir, como defensa, de que el imputado, que sería el policía que disparó, que estaba en cumplimiento de su deber. Bien. Supongamos que pensemos, imaginémonos que estamos en esa audiencia de formalización, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver cómo se hace esa imputación de los hechos. Bueno, pensemos todos ahora como fiscales cómo serían esas proposiciones fácticas. Si yo le quiero imputar el delito de homicidio al poli, ¿cómo arrancaría la audiencia? ¿Qué debería decir yo si fuera fiscal, por ejemplo? El que quiera participar, esto es abierto a todo el mundo. Y se podría arrancar hablando del exceso de legítima defensa, o sea, como central. Bien, sí. Pero digamos, en términos de hechos, ¿cuál sería el relato del hecho desde la fiscalía? Y los hechos marcados serían, se le sustrajo la moto, bajó de la moto, se dio vuelta, al darse vuelta el ladrón, lo apuntó con un arma, disparó varias veces,
después, no sé, alguna otra cosa más. Bien, pero ahí mencionaste 4, que él estaba en su moto, que después bajó porque el otro le apuntó con un arma y disparó. Sí, Bien, ahí esperó, tenemos, esperó a que se alejara la mujer, sí, cuando vio que estaba seguro, disparó sí, sobre el ladrón, antes de que se vaya. bien. Bueno, ese sería un posible relato de los hechos, ¿sí? Entonces, ¿qué le imputarías ahí? ¿Cuál sería la calificación que elegirías? Y sería un homicidio. Yo, a yo, desde mi punto de vista, no hubo legítima defensa porque en ese momento no estaba siendo apuntado, había otras formas para frenarlo al ladrón. No creo no creo que estuviese en juego la vida de nadie en ese momento. O sea, yo al verlo de esa manera no me pareció que hubiese estado bien el oficial al disparar. Bien. Ok, entonces, eh, sí, perdón, no sé quién quiere opinar ahí. no, podría ser un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Sí, sí, también. Esa sería otra calificación. Bien. ¿Alguien se le ocurre otra La calificación legítima jurídica? defensa, Vero. Bien. Ok. Un Bueno, exceso. ¿Me escuchás, un Vero? exceso en la... Escuché como palabras, pero no escuché todo completo. No me Sí, escuchaba. Max, ¿Me estás escuchando? ahora sí. Ah, listo. Estaba luchando acá con el micrófono. Ah, bien. Bueno, por allá también escuché el exceso en la legítima defensa. Bien. Entonces, supongamos que vamos por la menos invasiva, supongamos la que tiene menos expectativa de pena, por el exceso en la legítima defensa. En esa, yo además tendría que decir, como esa es mi teoría del caso como fiscal, que está bien, disparó y se excedió. No le puedo agregar, disparó 4 veces. ¿No? Y lo que me estaría faltando de la teoría del caso sería completar cuál es la evidencia, cuáles son los elementos probatorios con los que cuento. Que, por ejemplo, podríamos mencionar la cámara de seguridad, que ese es como el elemento por excelencia. Podría mencionar, que creo que en la causa se da, algo así, al menos lo que estuvo rondando en los medios, la declaración del otro acompañante. Bien. Entonces, con el video y la declaración del otro acompañante del ladrón, bueno, podría tener como elementos probatorios de que sucedió un hecho que cambió el mundo, que la calificación es el exceso y la prueba son estos dos, la cámara y la declaración testimonial. Bien. Con todo eso, hay un micrófono abierto, chicos, por favor. Ahí está, gracias. Con todo eso, yo voy a imputar y voy a formalizarle los cargos. Desde el lado de la defensa tenemos que pensar en cuál va a ser nuestra versión de los hechos, ¿no? ¿Qué diríamos del lado de la defensa? Supongamos que nosotros partimos de la calificación que eligió la Fiscalía, que es el exceso en la legítima defensa. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? ¿Me quedo con esa calificación? ¿Planteo otra cosa? Y yo plantearía primeramente una causal de justificación, por ahí, directamente, una legítima defensa que vaya, y bueno, iría por ahí en subsidio con la figura del exceso. Lo que se podría plantear yo desde mi parte, como defensor, que no se ve al acompañante del que le va a robar la moto, o sea, el que estaba en la otra moto. No se ve y ese puede ser que estuviese también armado y estuviese apuntándole. Y ahí sí habría legítima defensa. Bien. Bien, sería una posibilidad. Pero bueno, ahí estamos con una teoría del caso muy fuerte que va por la legítima defensa. ¿Sí? Después, es distinto contrarrestar una teoría y la otra, ¿no? O sea, nosotros para que tengamos todos en claro, el exceso en la legítima defensa, desde el lado de la Fiscalía, ameritaría una pena por un delito culposo, y yo como defensor, si planteo la legítima defensa, voy por la absolución. Bien, o sea que sería una posible, o sea,
esa discusión sería un escenario posible, ¿no? Y ahí el eje de la discusión va a estar sobre cuáles eran los medios disponibles que tenía para defenderse y en todo caso por la elección del poli, ¿no? Que es lo que yo como fiscal tendría que, además de hacer toda esa descripción de los hechos que ya hice, decir, bueno, mire, señor juez, él tendría que explicar algo más. Excedió en la legítima defensa porque por su experiencia, con un solo tiro para disiparlo le bastaba. No hacía falta que él disparara más de una vez. Bien, eso es un posible argumento que yo podría decir en la audiencia. Ahora, Y desde el lado de además la que disparó de sí, espalda, o sea, le disparó cuando estaba de espalda. Eso también perfecto. la fiscalía se tendría que agarrar. Bien, bueno, eso lo tiene que decir muy bien la fiscalía en la audiencia. Eso el juez está escuchando. Ahora, yo como defensa, ¿qué puedo decir a todo eso? No, lo que habíamos dicho en la clase pasada, que capaz estaba en ejercicio de su, me sale, de su De su función. trabajo, como que es policía todo el tiempo, lo que habíamos dicho, como que no deja de ser policía por... Bien, Yo lo ok, que, como dijimos el otro día, si consideramos por ahí, si lo tomamos como que es policía las 24 horas, estaríamos hablando por ahí no de un exceso en cumplimiento del deber y no una legítima defensa por ahí. Y después, por ahí que el disparo no fue, yo lo explicaría que no fue de atrás, sino que fue en una posición por ahí angular, y lo que se tuvo en cuenta fue, como dijo Mariano en su momento, por ahí aseguró el objetivo en el sentido de que él estaba con otra persona más, la otra persona estaba en posesión de un arma, y que bueno, de no por ahí no asegurar esas circunstancias, podría haber sido repelida la agresión y bueno, terminar de una forma peor, ¿no? bien, bueno, eso es un argumento válido, porque vos en esta audiencia vas por todo, decís, bueno, en vez de llegar a juicio por un exceso en la legítima, yo le planteo desde el vamos al juez que interviene en esta audiencia, le voy a decir, mire, señor juez, él no tenía opciones. Ya está, era su vida o la de los demás, porque precisamente por esto que decís vos, hay una segunda persona que él creía que también tenía un arma y que en cualquier momento le podía disparar a él o a su novia o pasar algo peor. Bien, entonces, a raíz de estos dos relatos de los hechos, con las posibles calificaciones y las evidencias, ahí el juez tiene que tomar una decisión. Bueno, en eso consiste la audiencia de formalización. Por eso vieron que lo procesal, que es la audiencia de formalización, se vincula con litigación, que es lo que vimos hoy, teoría del caso. ¿Sí? Por supuesto que esto da para hablar mucho, pero bueno, ya estamos en el horario cumplido y queríamos que por lo menos sentar para la clase que viene, partir de estos hechos, vamos a ver cuáles podrían ser las otras calificaciones y las otras posibles defensas y trabajar bajo estas herramientas, la teoría del caso y lo procesal. Así que para la clase que viene, Maxi, no sé si querés darle alguna directiva o ya te fuiste. Acá estoy, Vero. No, igual no. La tarea que había pensado era para la clase, pero yo diría que charlemos ahora para ver si hacer alguna audiencia o algo, ¿no? Ahora, después. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, siendo así, después, en la medida de lo posible, vamos a tratar de hacerle llegar el Power, cosa de que ustedes puedan quedarse con algo de lo que vimos y vengan a la clase con estas dos ideas, los temas que dio Maxi, teoría del caso, y con el concepto de formalización, que vamos a hacer una pequeña actividad en clase sobre este punto. Tal vez tomemos el caso que ya vimos o empecemos con otro caso que también amerita una discusión a fondo a nivel de derecho penal sustantivo y procesal.